Entonces, para hablar de eso y más, hemos convocado al amigo de la casa, Daniel Valverde. Siempre un placer conversar con él desde Santa Cruz. Un fuerte abrazo hasta allá, Daniel. Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un privilegio poder conversar con ustedes y tratar de un tema que vos lo has descrito ya en tu presentación, en tu introducción, es muy complicado para el país. Nadie, creo, podría creer que estemos en el día 50, ¿no? De bloqueo, un país semi-paralizado, con mucha tensión y con muy poca claridad sobre lo que pueda ocurrir en los días siguientes. Sí, la verdad es que uno cuando arrancaba la semana y escuchaba las voces de las autoridades de gobierno, pero sobre todo los sectores movilizados, veía casi una luz al final del túnel, una posibilidad de diálogo. La COP se había abierto al diálogo, algo que no ocurrió en las semanas previas, pero parece que se trunca cuando la COP dice, bueno, diríamos, lo que nos motiva a seguir con el diálogo, la prioridad es liberar a los detenidos, ¿no? Más de 50. Por otro lado, ayer hablábamos, o anteayer hablábamos con el vicepresidente cívico de Santa Cruz y decía, no, el gobierno no puede dar impunidad, no, eso no se negocia, tiene que procesarlos por los bloqueos. Y ayer el ministro Lupo sale diciendo, bueno, la COP quiere cogobernar y eso no vamos a permitir. Los elegidos somos nosotros por las urnas, así que nosotros gobernamos, algo que no cayó muy bien. Nuevamente nos empantanamos y amenazas de que se puedan radicalizar las medidas. Sí, yo creo que ambos sectores, ¿no? Yo creo que tanto el gobierno como los sectores que bloquean, que están movilizados, se encuentran sumidos en sus propias contradicciones, ¿no? No tienen la claridad, lo que eso es parte del problema. Y los afectados son la población, por supuesto, ¿no? Aquí hay tres partes y quienes están perdiendo en estos 50 días y 50 noches son todos aquellos sectores de la población que están en las carreteras, que están sufriendo por falta de alimentos, de medicina, empresarios que no pueden hacer llegar sus productos a su destino, gente que no puede reunirse. O sea, esos son los verdaderos afectados, ¿no? En La Paz a mí me ha sensibilizado mucho conocer hace ya 2 semanas atrás que se había hecho una estimación de algo así como 10.000 negocios que se estaban cerrando, sobre todo lugares de expendio de alimentos, de bebidas, 80.000 personas que perdían su fuente laboral. No sé cómo estará eso, seguramente está todavía en una ola creciente. Y vuelvo a insistir, ¿no? Los que no tienen la claridad están empantanados. Yo ayer utilizaba un término que no sé si es lo correcto, pero parecen embobados en sus propias posiciones. Son tanto el gobierno como los movilizados, ¿no? Los movilizados creo que han sido muy erráticos desde el arranque, ¿no? Si bien el gobierno ha tenido, por supuesto, muchos errores, se le tiene que cuestionar sobre todo el tema de la gasolina, por ejemplo, pero creo que plantear una paralización del país, ¿no? Cuando un gobierno está apenas arrancando 6, 7 meses, es un absurdo pedir una renuncia, ¿no? Eso nos generaría mucha más inestabilidad e incertidumbre. Pero también el gobierno, ¿no? Tiene sus propias culpas, siempre lo hemos dicho, por lo que hizo en campaña, por el tema de la gasolina, que lo acompaña como una sombra, y ahora no tiene, creo que, la suficiente fortaleza, ¿no? Y claridad como para resolver este conflicto, ¿no? Porque ha tenido a mano ya la posibilidad de dictar un estado de excepción, que se esperaba que se haga eso desde algunos sectores. Muchos no creemos que sea la solución, pero de todas maneras, manejarlo, este conflicto de manera más política, ¿no? Con mayor precisión para poder resolverlo, algo que no se ha podido hacer hasta ahora. Bueno, Diego, vos lo estás diciendo, ¿no? Hay amenazas todavía de que se radicalicen los bloqueos. Estás mencionando de que hay más de 40 puntos de bloqueo y 5 departamentos que están sufriendo esta situación.
Ya no solamente es La Paz, ¿no? Estamos ahí hablando de Cochabamba, donde creo hay varios puntos, está Potosí, Oruro, y bueno, Santa Cruz, ¿no? Que tiene también esos dos puntos de bloqueo que son bastante incómodos porque no permiten el tránsito, ¿no? de productos que son muchos de ellos perecederos, ¿no? Que se pueden terminar arruinando y eso indudablemente al sector productivo, a la gente que hace comercio, le afecta profundamente, ¿no? Porque es su modo de vida. Entonces aquí hay un tema realmente en el que creo que los afectados, insisto, son los que menos posibilidades tienen de incidir, ¿no? en la solución de este conflicto. Ayer hablábamos con el presidente de la Asociación de Avicultores y claro, nos mencionaba que La Paz es el departamento que más pollo consume. Es alrededor de 1 millón de pollos que consume por semana el departamento y echándole pluma, en 7 semanas de conflicto son 7 millones de pollos que no llegaron a este departamento, lo que ha ocasionado eso que usted también mencionaba, no solamente que haya un sobrestock en otras regiones del pollo y obligue a que baje el precio, por ejemplo, en Santa Cruz, en desmedro de los productores, sino que acá los pequeños negocios de comida se vean imposibilitados de seguir con el funcionamiento normal de sus actividades. Ahora, usted decía, están como embobados, tanto los sectores movilizados como el gobierno, entrampados en sus propias contradicciones. Hoy se ha conocido que por decreto y sin acto, salvo que el acto sea más tarde, se ha cambiado el alto mando militar, ¿no? Eso podría ser algún, aunque se ha ratificado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero eh, eso podría ser alguna señal de lo que podría venir o a estas alturas ya el estado de excepción con las, diríamos, las fragilidades que ha mostrado el gobierno, con en un primer momento un apoyo, diríamos, de los sectores urbanos, de los sectores empresariales, de los sectores cívicos, y que eso también se fue desgastando conforme avanzaban los bloqueos, los días de conflicto actual. A ver, Diego, yo creo que un conflicto tiene que haber una salida política, ¿no? Si los bloqueadores se movilizaron 50 días y dicen, estas son nuestras exigencias, el gobierno tiene que sentarse con ellas y ver qué exigencias son realmente atendibles, ¿no? Habrá muchas que seguramente no se puedan atender, ¿no? O se puedan atender medianamente, ¿no? Yo creo que también aquellas posiciones maniqueas que dicen que no hay que darles nada, que hay que meterlos a la cárcel, eso no es posible. Como tampoco creo que sea posible que se pueda atender esas demandas, ¿no? Esos pedidos sobredimensionados, descontextualizados que ha planteado, por ejemplo, la COP en muchos aspectos. Yo creo que tiene que, de manera urgente, no sé si lo estará haciendo el gobierno en privado, en otras mesas de trabajo, en otros escenarios, pero acelerar el tiempo e intentar, ¿no? Llegar a un acuerdo, ¿no? final donde se pueda ver, por ejemplo, el tema de lo que algunos llaman impunidad. Yo creo que ese es un tema que le corresponde fundamentalmente a la justicia. Y la justicia podrá liberar a aquellas personas sobre las cuales no hay elementos, ¿no? No hay indicios o son muy leves, ¿no? Darles medidas sustitutivas. Y en aquellos casos graves, no sé cuáles podrían ser, donde haya directa participación en la pérdida de vidas humanas, si es que hubiera algún caso. Por supuesto, ahí creo que la justicia tendrá la última palabra, no el gobierno. El tema de la gasolina creo que es una demanda totalmente legítima, ¿no? Y creo que es la punta de lanza por la que comenzó este conflicto. El gobierno lo tiene que resolver, ¿no? Y que es parte también de las demandas que presenta la Central Obrera, los Tupac, porque no podemos ya admitir que estemos eh, importando ese tipo de gasolina generando tantas complicaciones a la familia, ¿no? En Santa Cruz tenemos centenares de cisternas que no están descargando y el trascendido es que las cisternas estarían con gasolina denominada basura. Entonces, eso, por ejemplo, es totalmente atendible. Hay otros temas que le corresponden al gobierno definir, debatir en los espacios institucionales. Va a continuar con los créditos del Fondo Monetario,
¿no? ¿Cuál va a ser finalmente el contenido de las leyes estructurales que había anunciado el presidente Rodrigo Paz? Eso ya tiene otros escenarios y generará seguramente otros momentos para que los grupos se manifiesten, presionen. Pero creo que tiene que haber también un acuerdo, ¿no? De que el bloqueo no puede ser ya el arma inicial y principal que tienen los movilizados. Resumo, esto tendría que terminar en buena ley, en un acuerdo político, en una tregua que permita ver qué temas se tienen. El estado de sitio creo que es volver hacia atrás, pero también seguir, ¿no? En esa letanía en la que está el gobierno, sigue perjudicando y esto realmente puede provocar reacciones como la que usted ha mencionado, ¿no? De los sectores productivos, de los cívicos, de los ciudadanos comunes y corrientes, porque además hay destellos ya de violencia. Lo que ha ocurrido en una subalcaldía del Alto es realmente, me parece ya casi en el límite de la raya, ¿no? Por lo que se ha conocido. Daniel, es sin lugar a dudas un momento complicado en el que convergen todas estas situaciones. Este también eh, es un, la anterior semana hablábamos con analistas también en este intento de ver si realmente ya llegamos a una solución y qué pasará el día después, porque esto no acabará con la firma del acuerdo, con el levantar los bloqueos. A partir de ese momento se empieza a escribir un nuevo contrato, eh, de convivencia, una ¿Mm? convivencia que ahora se ha visto el tejido social que nuevamente se ve totalmente deshecho, con posiciones radicales, con diríamos, estas posturas de blanco o negro, o todo o nada, o todos son narcoterroristas, o todos son pititas, o todos son masistas, y en eso que estamos enfrascados hace ya tantos años, parece que no se está tomando atención y estos 50 días han agrietado aún más esta sociedad que ya venía rota. Y en ese sentido, ¿cómo trabajamos el día en que se firme el tan anhelado acuerdo, Daniel? A ver, claro, ahí tenemos que remontarnos también a lo que planteó el binomio Lara Paz, ¿no? En campaña. Ellos se presentaron como una fórmula eh, mediadora, ¿no? De equilibrio, de centro, que iba a integrar al país, ¿no? Creo que finalmente el mensaje subliminal era que iba a trabajar en la pacificación, porque de verdad, yo creo que algo que ha sido postergado en Bolivia y nos va a seguir generando problemas si no se tiene un plan, ¿no? De mediano y largo plazo para reconciliar a la sociedad, es algo elemental y el gobierno debe trabajar en aquello, ¿no? Los prejuicios son los que finalmente activan muchas de estas demandas, ¿no? De estas acciones y no permiten una convivencia cabalmente en el marco del entendimiento. Entonces, hay que trabajar mucho en eso, hay que trabajar mucho también en que el gobierno, ¿no? Tenga una ruta definida en función a su plan de trabajo que presentó en la campaña y creo que ahí hubieron algunos desbordes, ¿no? Tendrá que el gobierno entender de que hay que pactar mucho más, porque no había logrado hacer pactos ni siquiera en la Asamblea Legislativa, tiene que ir a convencer, a concertar, y lo tiene que hacer con las regiones, lo tiene que hacer con los gobiernos territoriales, lo tiene que hacer con los sectores sociales. Este país es muy complicado, entonces es como que vamos a resetear todo el camino que habíamos recorrido, va a ser como un nuevo recomienzo, pero bueno, a veces es necesario ese reseteo para tener más claridad y que pueda este gobierno lograr algunos resultados en el resto de la gestión que le queda, ¿no? De lo contrario, vamos a tener periódicamente estos conflictos y el gobierno, en vez de avanzar, va a ir en un desgaste que puede incluso generar otros escenarios. Claro, y ya con otros sectores que al principio lo apoyaban, lo respaldaban, lo acompañaban, ¿no? Sectores que de repente no necesariamente votaron por él, pero que sí acompañaban su gestión, las promesas de cambio que lo que había asegurado iba a promover.
y sobre todo sectores urbanos, empresariales, que hoy los vemos casi desilusionados, ¿no? Mm. Cansados de la inacción. Y por el otro lado, los sectores votantes, que muchos de ellos estuvieron en las calles pidiendo su renuncia. Entonces ahí también un gobierno entrampado, diríamos, entre sin base social, muy parecido a la última etapa del gobierno de Arce, en torno a Bueno. estas contradicciones y sin base, ¿no? Que tenía, obviamente, los gobiernos del MAS siempre tuvieron los sectores urbanos y empresariales al frente, y la base en el área rural, sobre todo, y organizaciones sociales, que en el caso estaban partidos, ya después al final del gobierno de Arce. Entonces, y esta tensión con la Asamblea Legislativa, realmente me parece casi algo similar, ¿no? A la última etapa, políticamente hablando, a la última etapa del gobierno de Arce, ¿no? No sé si solo yo estoy identificando aquello, Daniel. No, no, eso es muy evidente, ¿no? Yo creo que Rodrigo Paz, de alguna manera, se emocionó demasiado, ¿no? Y lo personalizó el gobierno, ¿no? Creyó que él tenía ya suficiente oxígeno para volar solo y hacer las cosas solo. Y se olvidó de que su primer acuerdo tendría que haber sido en la Asamblea Legislativa, en función, obviamente, a una agenda, ¿no? A un plan de reformas, ¿no? A recuperar la institucionalidad de la justicia, Diego, ¿no? Esa es una demanda colectiva, ¿no? Y el gobierno tiene que colaborar en ello, ¿no? No se ha avanzado en absoluto. Parece que le gustó también al gobierno que la justicia esté ahí neutralizada, que el Tribunal Constitucional no tenga quórum. Entonces se olvidó que el primer trabajo era el trabajo cabalmente de concertación con los órganos de gobierno, respetando su independencia, pero coordinando con ellos, sobre todo con el órgano legislativo, fortaleciendo la independencia del judicial y garantizando también la credibilidad del electoral, donde también ha habido errores, creo, muy groseros, ¿no? A mí me alegra que el gobernador de La Paz, por ejemplo, sea Luis Revilla, pero creo que también algo que enervó mucho los ánimos de los bloqueadores es el hecho de que yo lo entiendo, de que no hubiesen tenido la posibilidad de participar en una segunda vuelta, ¿no? Y aparenta ahí que hubo una mano también del gobierno en todo ello. Entonces, creo que la teoría tiene que llevarse a la práctica, ¿no? O sea, cuando se habla de Bolivia, de concertación, de unidad, de respeto, de institucionalidad, eso tiene que llevarse a la práctica y le faltó al gobierno. Y el presidente por eso también ha quedado de una manera muy devaluado en su imagen, ¿no? Porque la palabra ha sido muy grandilocuente, muy significativa, emotiva, pero los hechos, digamos, no se plasmaron, ¿no? Se quedaron simplemente en anuncios, ¿no? O en contradicciones. Entonces, creo que ahí el gobierno obviamente tiene otra lección aprendida y finalmente, ¿no? Concertar también con la parte de afuera, la gobernabilidad en Bolivia se genera también coordinando, acordando con sectores productivos, con los sectores sociales, y en eso su gabinete tiene que apoyarlo, ¿no? Ahí vimos muchas debilidades en su gabinete. Creo que el equipo es muy técnico y le falta la mirada y el toque político que debe tener un gabinete en nuestra región. Daniel, ya saliéndonos un poquito diríamos, el análisis político, quisiera preguntarle respecto a la situación de la gasolina. Me va a dar pie al otro momento del programa, porque usted decía, como una sombra viene el tema de la gasolina. Y ahí la devaluación de la palabra del presidente realmente fue muy irresponsable exponerlo al presidente en una conferencia que saliera a explicar qué era lo que pasaba con la gasolina y resulta que hoy, 6 meses después o 4 meses después de aquella conferencia de prensa del presidente del Estado explicando qué pasaba con la gasolina y el boicot y la mezcla con agua y aceite que se hacía en Chile, tengamos todavía gasolina de mala calidad y filas buscando combustible en Santa Cruz cuando los bloqueos no afectan allí. ¿Cuál es la situación en Santa Cruz para conseguir gasolina? Acá son días de fila, no sé en Santa Cruz.
No, no, hemos comenzado a ver en los últimos 2 días y sobre todo ayer también largas colas, ¿no? Gente ya afectada por la falta de gasolina, rumores, ¿no? De todo tipo. El que más preocupa, por supuesto, de todos los rumores es que esas cisternas que están esperando descargar en la refinería de Palmasola no descargan porque probablemente, ¿no? Sea gasolina de mala calidad. Sería ya la gota para rebalsar el vaso. Yo creo que ya debe haber una reconducción y una mayor transparencia en el tema del combustible en Bolivia, porque eso es algo muy básico. Y comparto, ¿no? Y reprocho. El gobierno dio tantas versiones, ¿no? Que jugaron con su credibilidad, eh, trituraron, ¿no? La palabra del presidente como la palabra, digamos, oficial, ¿no? De un gobierno. Yo creo que hemos hecho el ridículo con Chile, ¿no? Tratando de generar, digamos, una conexión para investigar por un posible trasegado de gasolina a la cisterna a otro tipo de insumos. Y eso, por supuesto, que no debe ocurrir, ¿no? Recién estamos viendo algunas señales y creo que las señales van porque la justicia ha comenzado a actuar a última hora y hay algunos directores, ¿no? Que han terminado finalmente cautelados, ¿no? Y se espera que también los contratos y las investigaciones que se están haciendo den los datos finales, ¿no? De qué pasó, porque pareciera que en el fondo acá lo que ha habido es un enorme negociado con el tema de la importación de la gasolina y que la población no está ya dispuesta a tolerar estos actos de corrupción. Peor, ¿no? Si te complica con tu instrumento de trabajo, que el vehículo muchas veces es un instrumento de trabajo, un producto de primera necesidad. Entonces hay miles y miles de personas perjudicadas en todo el país y la respuesta y las promesas de yacimientos, ¿no? De resarcir, también creo que han sido mínimas, ¿no? Entonces es bien complicado y ojalá, ¿no? Que este tema por lo menos se pueda sanear totalmente para tener un escenario donde se pueda ya llegar a acuerdos políticos con mayor facilidad sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de conflictos, Diego. Daniel, como siempre, un placer y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo estaremos convocando la siguiente semana, seguramente Gracias. para hablar de a ver si ya con una solución y el día después de aquello. Gracias, Daniel, un fuerte abrazo. Listo, Diego, igualmente. Feliz fin de semana.